Imagina por un momento que te despiden de tu trabajo. Tu jefe te mira directamente a los ojos y te dice: no tienes suficiente creatividad. Esas palabras se clavan en tu pecho como dagas heladas. Ahora imagina que esa persona despedida, por falta de creatividad, termina construyendo un imperio de $200 mil millones y se convierte en sinónimo mundial de imaginación y magia. Esta es la historia real de Walter Elias Disney, el hombre que hoy conocemos como el creador de Mickey Mouse, el visionario detrás de Disneyland y el genio que revolucionó la animación para siempre. Una vez fue considerado un fracaso total, pero lo que sucedió después de ese despido cambiaría no solo su vida, sino la forma en que el mundo entero experimenta la magia. Esta es una historia sobre el poder transformador del rechazo, sobre cómo el peor día de tu vida puede convertirse en el primer día de tu destino. Porque a veces el mundo no está listo para tu genio y otras veces necesitas que te rompan completamente para descubrir de qué estás realmente hecho. Era 1919. Walt Disney tenía apenas 18 años cuando tocó la puerta del Kansas City Star, el periódico más importante de su ciudad. Sus ojos brillaban con la esperanza de un joven que creía que su pasión por el dibujo finalmente encontraría su lugar en el mundo. Llevaba bajo el brazo una carpeta llena de ilustraciones que había creado con amor, cada trazo cargado de sueños y noches sin dormir. Durante meses había practicado, había estudiado cada técnica, había imaginado el momento en que alguien reconocería su talento. El editor del periódico apenas echó un vistazo a su trabajo. Sus palabras cayeron como piedras sobre el corazón de Walt. Lo siento, joven. Usted carece de imaginación y no tiene buenas ideas. La carpeta se cerró con un sonido que resonó como una puerta cerrándose para siempre. Pero aquí está la primera lección que Walt no sabía que estaba aprendiendo. Los rechazos no definen tu valor. Definen tu resistencia. Imagínate por un momento caminando de regreso a casa después de escuchar esas palabras. El viento frío de Kansas golpeando tu cara, llevándose junto con él todos tus sueños infantiles. Ese es el momento en que muchos se rinden. Ese es el momento en que los sueños mueren. Pero Walt Disney no era como muchos. En lugar de hundirse en la autocompasión, algo extraordinario comenzó a gestarse en su interior. Cada no se convertía en combustible, cada rechazo se transformaba en determinación. Era como si el universo estuviera forjando su carácter en el fuego del fracaso. Decidió apostar todo por su sueño. Con $40 en el bolsillo y una fe inquebrantable en su visión, fundó su primera empresa de animación, Laugh-O-Gram Films. Era su primer intento de demostrarle al mundo que estaban equivocados sobre él. Durante 2 años, Walt y su pequeño equipo trabajaron día y noche creando cortometrajes animados. Vivían prácticamente en el estudio, comiendo frijoles de lata y durmiendo en sillas. Pero sus ojos seguían brillando con esa misma esperanza del primer día. Los primeros trabajos fueron prometedores. La gente comenzó a hablar de este joven animador que tenía algo especial. Parecía que finalmente había encontrado su camino, pero el destino tenía otros planes. Laugh-O-Gram Films quebró de la manera más brutal posible. Los acreedores llegaron como buitres. Los sueños se desvanecieron como humo y Walt se encontró nuevamente en el suelo, pero esta vez más profundo que antes. Era 1923. Walt Disney tenía 22 años y acababa de experimentar su segundo gran fracaso. Muchos habrían interpretado esto como una señal del universo. Tal vez no estás hecho para esto, pero Walt vio algo diferente en esas ruinas. ¿Sabes qué vio? Vio una oportunidad para empezar de nuevo, pero esta vez más sabio, más fuerte, más determinado. Con la esperanza como único equipaje, Walt tomó un tren hacia Hollywood. California representaba el último bastión de sus sueños. Si fracasaba allí, no habría más lugares donde huir. Su hermano Roy lo esperaba en Los Ángeles
y juntos fundaron Disney Brothers Studio en el garaje de su tío. Era un espacio tan pequeño que cuando extendían los brazos casi tocaban las paredes. Pero en ese garaje diminuto, algo mágico estaba a punto de nacer. Los primeros años fueron una montaña rusa emocional. Crearon la serie Alice Comedies, que tuvo cierto éxito, pero Walt sabía que podía hacer algo más grande, algo que cambiara las reglas del juego para siempre. Entonces llegó Oswald, el conejo afortunado. Este personaje se convirtió en su primer gran éxito comercial. Las salas de cine se llenaban de risas cada vez que Oswald aparecía en pantalla. Walt finalmente había encontrado la fórmula mágica. Por primera vez en su vida, se sintió como un triunfador. Tenía un personaje exitoso, un estudio próspero y el reconocimiento que había buscado durante tanto tiempo. El futuro parecía brillante y lleno de posibilidades infinitas. Pero en 1928, el universo le preparó la prueba más cruel de todas. Su distribuidor, Charles Mintz, lo citó para una reunión que cambiaría todo. Walt llegó esperando hablar sobre nuevos contratos y mejores condiciones. Lo que escuchó en su lugar fue una puñalada directa al corazón. Walt, ya no necesitamos tus servicios. Nos quedamos con Oswald y con la mayoría de tu equipo de animadores. El silencio que siguió fue ensordecedor. En un solo momento, Walt perdió no solo su personaje más exitoso, sino también a la mayoría de las personas en las que había confiado. Era como si le hubieran arrancado el alma. Imagínate ese momento, esa sensación de vacío absoluto cuando te das cuenta de que las personas en las que más confiabas te han traicionado, cuando el trabajo de años se desvanece en una conversación de 5 minutos. Walt salió de esa oficina como un hombre destruido, pero mientras caminaba por las calles de Nueva York, algo extraordinario comenzó a suceder en su mente. En lugar de lamentarse por lo que había perdido, comenzó a visualizar lo que podía crear. En el tren de regreso a California, con un lápiz y papel, Walt comenzó a dibujar. Sus manos temblaban ligeramente, pero sus trazos eran firmes. Estaba creando algo completamente nuevo, algo que sería únicamente suyo para siempre. Los primeros bocetos fueron simples: un ratón con orejas grandes, sonrisa traviesa y espíritu indomable. Era como si Walt estuviera canalizando su propia esencia en ese pequeño personaje. Lo llamó Mickey Mouse, pero crear a Mickey fue solo el primer paso. Walt sabía que tenía que hacer algo nunca antes visto para llamar la atención del mundo. Decidió arriesgar todo en una apuesta imposible: el primer cortometraje animado con sonido sincronizado de la historia. Steamboat Willie nació de la desesperación y la genialidad a partes iguales. Walt invirtió cada centavo que tenía, hipotecó su casa y convenció a su esposa Lillian de que apostara sus ahorros en este proyecto loco. Durante meses trabajó 18 horas al día, durmiendo en el estudio, comiendo cuando se acordaba. Sus empleados pensaban que había perdido la razón. Los expertos de la industria decían que era un desperdicio de tiempo y dinero. Pero Walt veía algo que nadie más podía ver. Visualizaba un futuro donde la animación no solo entretenía, sino que tocaba el alma de las personas, donde los personajes dibujados podían hacer sentir emociones reales a audiencias de todo el mundo. El 18 de noviembre de 1928, Steamboat Willie se estrenó en el Colony Theater de Nueva York. Los primeros minutos fueron tensos. Walt observaba desde atrás, con el corazón latiendo tan fuerte que creía que el público podía escucharlo. Entonces sucedió la magia. Mickey Mouse apareció en pantalla silbando Steamboat Bill, y la audiencia estalló en carcajadas y aplausos. Por primera vez en la historia, un personaje animado cobraba vida completa ante sus ojos. Esa noche, Walt Disney no solo había creado un personaje, había nacido una leyenda. Mickey Mouse se convirtió en un fenómeno mundial, de la noche a la mañana. Pero Walt sabía que esto era solo el comienzo. Mientras otros habrían celebrado el éxito, él ya estaba soñando con montañas más altas que escalar.
En 1937 todos los expertos de Hollywood le dijeron que estaba loco cuando anunció su próximo proyecto, un largometraje animado completo. ¿Quién va a sentarse 90 minutos viendo dibujos animados?, se burlaban. Los adultos no van al cine a ver caricaturas, repetían. Pero Walt había aprendido algo valioso de todos sus fracasos anteriores. Cuando todo el mundo dice que algo es imposible, probablemente estés en el camino correcto. Blancanieves y los 7 enanitos se convirtió en su obsesión total. Invirtió 4 años de su vida y cada centavo de sus ganancias en este proyecto que muchos llamaron la locura de Disney. Hubo momentos en que estuvo a punto de rendirse, noches en las que se despertaba sudando frío, preguntándose si realmente estaba loco como decían todos, días en los que el dinero se agotaba y los bancos amenazaban con cerrar el estudio. Pero cada vez que la duda lo visitaba, recordaba esa carpeta cerrada en Kansas City. Recordaba el momento en que perdió a Oswald. Recordaba cada no que había escuchado en su vida, y esos recuerdos se convertían en fuego puro en su interior. El 21 de diciembre de 1937, Blancanieves se estrenó en el Carthay Circle Theater de Los Ángeles. La élite de Hollywood estaba presente, muchos de ellos esperando presenciar el fracaso épico de Walt Disney. Lo que sucedió esa noche cambió la historia del cine para siempre. Cuando las luces se encendieron al final de la película, había lágrimas en los ojos de la audiencia. Charlie Chaplin, Clark Gable y las más grandes estrellas de la época se pusieron de pie en una ovación que duró más de 10 minutos. Blancanieves no solo fue un éxito, fue una revolución. Demostró que la animación podía ser arte, que los dibujos podían hacer llorar, que los sueños imposibles podían convertirse en realidad. Pero Walt aún no había terminado. Disneyland, que abrió en 1955, fue ridiculizado inicialmente como La locura de Disney parte 2. Los críticos decían que era solo un parque de diversiones caro y que nadie viajaría a Anaheim para visitar la fantasía de un hombre mayor. El día de la inauguración fue un desastre total. El asfalto estaba tan caliente que los tacones de las mujeres se hundían, las atracciones se descomponían constantemente y hubo una fuga de gas que obligó a cerrar secciones completas del parque. Los periódicos al día siguiente fueron brutales. Disneyland es un fracaso caro. La fantasía de Disney se convierte en pesadilla. El fin del imperio Disney. Walt leyó cada crítica, sintió cada palabra como una puñalada. Pero esa noche, mientras caminaba solo por los senderos vacíos de Disneyland, algo mágico sucedió. Vio a una familia que había logrado entrar al parque haciendo fila durante horas. Los niños corrían de atracción en atracción con los ojos brillantes de asombro. Los padres sonreían como si hubieran vuelto a ser niños. En ese momento, Walt supo que había creado algo eterno, no solo un parque de diversiones, sino un lugar donde los sueños cobraban vida, donde las familias creaban recuerdos que durarían para siempre. Walt Disney murió el 15 de diciembre de 1966, pero su legado apenas comenzaba. Había transformado un despido por falta de creatividad en el imperio de entretenimiento más influyente de la historia. Hoy, cuando ves a un niño sonreír viendo una película de Disney, estás viendo el resultado directo de cada rechazo que Walt enfrentó. Cuando una familia visita Disney World y crea recuerdos que durarán toda la vida, estás viendo la materialización de un sueño que nació en el momento más oscuro de un joven de 18 años. Pero la verdadera magia de la historia de Walt Disney no está en los $1.000 millones, ni en los parques temáticos, ni siquiera en los personajes inmortales que creó. La verdadera magia está en esta lección. Cada rechazo es una redirección hacia tu destino verdadero. Walt una vez dijo: es divertido hacer lo imposible, pero lo que realmente hizo fue redefinir lo que significa ser posible. Convirtió cada obstáculo en un escalón, cada crítica en combustible,
cada fracaso en fundamento. Su historia nos recuerda que los genios no nacen con una corona de oro, nacen con una armadura forjada en el fuego del rechazo. Que las personas más exitosas del mundo no son las que nunca han fallado, son las que han fallado más veces y han seguido levantándose. Porque al final, Walt Disney no triunfó a pesar de sus fracasos, triunfó gracias a ellos. Piensa en tu propia vida por un momento. ¿Cuántas veces has escuchado no? ¿Cuántas puertas se han cerrado en tu cara? ¿Cuántas veces has sentido que no eres suficiente? La historia de Walt Disney nos enseña que esos momentos no son finales de historia, son comienzos de capítulos extraordinarios. Que la persona que te dice que no tienes talento hoy, mañana podría estar esperando en fila para experimentar tu genialidad. Cada vez que te digan que no puedes, cada vez que alguien cuestione tu visión, cada vez que el mundo parezca estar en tu contra, recuerda la historia del joven que fue despedido por falta de creatividad y que respondió creando el lugar más mágico de la tierra. Tu momento de mayor debilidad podría estar preparando tu momento de mayor fortaleza. Tu rechazo más doloroso podría estar llevándote hacia tu propósito más poderoso. La pregunta no es si enfrentarás el rechazo en tu vida. La pregunta es, cuando llegue ese momento, ¿te convertirás en una estadística más o te convertirás en la próxima historia imposible que inspire al mundo? El legado de Walt Disney vive cada vez que alguien decide que los sueños son más fuertes que los obstáculos, que la imaginación es más poderosa que la oposición, que la magia no se encuentra en un lugar especial, se crea en el corazón de las personas que se niegan a rendirse. Esta es la verdadera historia de Walt Disney, no la historia de un hombre que nunca falló, sino la historia de un hombre que falló tanto que el éxito se convirtió en su única opción. La próxima historia de éxito podría ser la tuya, pero solo si decides que hoy es el día donde tu "me dijeron que no podía" se convierte en tu "les voy a demostrar que sí puedo". Si te gustó esta historia y quieres descubrir más secretos de mentes empresariales que transformaron el rechazo en riqueza, suscríbete. En este canal no solo contamos historias, te damos herramientas reales para emprender, crecer y construir tu propio imperio desde cero, porque tú también puedes pasar de ser despedido por falta de creatividad a crear tu propio reino de posibilidades infinitas. ¿Quieres conocer e inspirarte sobre otro empresario que convirtió su mayor fracaso en su mayor triunfo? Ve a este video. Nos vemos por allá.